كاشف الضياء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz de Allah y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a una nueva entrega de vuestro programa Recita el Corán. Seguimos hablando de un bloque muy importante que es el bloque de los rasgos distintivos, las características de las letras, unas características que distinguen entre varias letras que salen o se articulan en el mismo punto de articulación, en el mismo makhraj. Hay letras que salen del mismo makhraj y para diferenciar entre una y otra hay que aplicarles unos rasgos distintivos determinados que al fin y al cabo son los que marcan la lectura o la recitación o la pronunciación correcta. Hemos estudiado el bloque de Makharij al-Huruf, los puntos de articulación, que son 17 puntos de articulación para todas las letras del alifato árabe, y luego tenemos otras 17 características, sifat al-huruf, rasgos distintivos. 5 tienen rasgos opuestos, sifat laha did, 5 rasgos distintivos que tienen otros rasgos que son opuestos y contrarios, y una característica intermedia, y luego las otras que no tienen rasgos opuestos. Hemos hablado de al-rijawa, al-shidda, al-jahr, al-hams y al-bayniyya, y también de al-isti'la y al-istifal. Vamos a recuperar algo de lo que hemos comentado sobre el rasgo distintivo de la elevación y del istifal, lo que es la bajada. Antes, recordaros que podéis participar con nosotros a través de teléfono, al teléfono que estáis viendo en pantalla, 91659-1354, 659-1354, para participar con vuestras recitaciones prácticas o simplemente hacer preguntas relacionadas con la materia que estamos compartiendo con vosotros. Recitación, tajwid o ulum al-Qur'an, los fundamentos de las ciencias del Corán. Al-isti'la, vamos a ver la imagen siguiente y vamos a comentar ese rasgo distintivo, la elevación. Al-isti'la es muy importante esa característica porque hay que aplicarle a las letras más fuertes en el idioma árabe, en la lengua árabe. El significado convencional, técnico, al-istilah, es la pronunciación de la letra, ocasionando una presión hacia el alto del paladar. Esa presión tiene que ser notable, hay que enfatizar al máximo esas letras y evitar pronunciarlas atenuadas. Eso se considera un error y falta a la perfección a la hora de la recitación. Esa característica implica que todas esas letras que veis ahí en pantalla, recogidas en esas 3 palabras, jossa, dagtin, qil, al-ja, al-sad, al-dad, al-ghain, al-ta, al-qaf y al-dha. Son letras muy enfatizadas. Eso es muy importante y insisto mucho en ello porque se considera un error pronunciar esas letras atenuadas. Siempre hay que pronunciarlas muy enfatizadas y hay que elevar y hay que, digamos, producir esa presión hacia el alto del paladar. La lengua se sube hacia arriba, se eleva hacia arriba, por eso se denomina al-isti'la. El-ulu es altura, el isti'la es elevación, y el significado técnico es elevar la lengua presionando o digamos ocasionando una presión hacia el alto del paladar. Ja, qa, ta, da, va, ga. Esas letras son las más fuertes y las más enfatizadas de todo el alifato árabe, y las que nos quedan serían las de la característica opuesta, el rasgo distintivo contrario, que es el istifal, la bajada. La lengua se inclina y la parte inferior de la boca se inclina hacia abajo porque son letras atenuadas, muraqqaqa. Las otras son mufajjama y una letra mufajjama es enfatizada y la letra muraqqaqa es atenuada. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hay niveles de enfatización. Cuando se enfatiza al máximo es cuando llevan la vocal fatha y cuando llevan alif también. Kha, khalidina fiha. Cuando llevan damma es menor, y cuando llevan kasra
es menor todavía, y cuando llevan sukun es menor todavía, y cuando llevan kasra es el grado de menos elevación, porque el kasra en sí es inclinación y hay que, digamos, aplicar esa elevación, pero siempre inclinando la lengua. Esas características son importantísimas a la hora de pronunciar esas letras, porque a través de ello distinguimos entre, por ejemplo, as-sad y as-sin. Sad, so, mufajama, y sin, sa. Y si utilizamos una letra en lugar de otra, pues alteramos totalmente el significado de muchísimas aleas, y hay que ser muy cauto a la hora de llevar a cabo la recitación. Y cuando estamos hablando de un nivel de perfección, hay que ser muy cuidadoso a la hora de aplicar esos rasgos distintivos, si no, no sería nuestra recitación correcta, acorde a lo que nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vamos a ver la característica del istifal en modo de recordatorio, porque ya lo hemos comentado brevemente. Es bajada, el significado literal, y técnicamente o convencionalmente la pronunciación de la letra, ocasionando una presión hacia debajo del paladar. Y esto afecta las 22 letras restantes. Si quitamos todo lo que nos queda, hay que aplicarle el rasgo distintivo del istifal. Hay que pronunciarlas atenuadas esas letras, salvo 3, la vocal larga alif, y la letra R y la letra Ra y la letra Lam tienen, digamos, ocasiones o estados en los cuales a veces están enfatizadas y otras están atenuadas. Vamos a ver el caso de la vocal larga Alif, porque las otras dos letras tendrán un apartado específico. Vamos a ver la siguiente imagen, que nos habla de la observación relacionada con la vocal larga Alif. Cuando es precedida por una letra enfatizada, hay que enfatizarla también. Alif hemos quedado en que es atenuada por defecto, ¿no? Pero depende de la letra que la precede. Si es una letra el isti'la, una letra enfatizada, hay que enfatizarla. Y si es atenuada la letra, hay que atenuar también la vocal larga alif. Ejemplo, khalidina fiha, kha. Es la letra ja, y la letra alif, la vocal larga alif, es seguida. Entonces también se lleva ese rasgo distintivo, porque es una letra débil que, digamos, es afectada por la fuerza de la letra anterior. Dallin, qa'ima. Y aquí vais a notar la diferencia. Ja'akum al-haqqah, an-nar. Ja'akum khalidina fiha. ¿Notáis la diferencia entre las dos partes, ¿no? Cuando se trata de una letra enfatizada, ja, entonces por lo tanto la vocal larga también se enfatiza, por consiguiente, y luego si está precedida por una letra atenuada, hay que atenuar. Khalidina fiha, ja'akum. Hay una diferencia abismal, y eso es cuestión de práctica, y se percibe perfectamente con la entonación y por el oído. Y enfatizarla en el lugar inadecuado es considerado un error, según, digamos, de quién sale ese error. Si estamos hablando de recitadores con un cierto grado de perfección, esos errores no son imperdonables, ¿no? Pero cuando estamos hablando de niveles básicos, eso hay que mejorarlo con la práctica, inshallah ta'ala. Vamos a ver otra de las características, de los rasgos distintivos importantes, que es al-itbaq. Significado literal viene del verbo atbaqa, que significa pegar, ¿no? Pegar una cosa encima de otra, o juntar dos cosas, y el significado técnico es la presión de una parte de la lengua sobre el paladar a la hora de pronunciar las siguientes letras, esas 4 letras, sad, dad, ta y dha. Notáis, a la hora de pronunciar esas letras, la lengua se pega con alguna parte de la lengua. En el caso de dad son los laterales, y en el caso del sad y ta y dha son la parte superior de la lengua. Se pega con, digamos, el paladar, el techo de la boca, y eso es una de las características importantes. Le da fuerza a esa letra. To, do, va, sa. Todas esas letras hay que aplicarles el itbaq, y las letras restantes hay que aplicarles el infitah, la apertura. Vamos a verlo en la imagen siguiente, y es la
característica opuesta o rasgo distintivo opuesto. Literalmente, apertura o separación, se separa la lengua del paladar y no se ocasiona, digamos, ese contacto. Apertura entre la lengua y el paladar, separación a la hora de la pronunciación de las letras restantes. Esa es una de las características también que hay que tener en cuenta. No hay que ocasionar esa presión en las otras letras, porque solamente es específica para el itbaq que hemos visto antes con las 4 letras sad, dad, ta y dha. También una de las características que tienen opuesto, الصفات التي لها ضد, se denomina al-idlaq. Al-idlaq. Vamos a verlo en esta imagen y lo comentamos. Rapidez, literalmente el idlaq es rapidez, significado técnico, la facilidad y rapidez a la hora de pronunciar las siguientes letras. Farra min lubbi, fa, ra, mim, nun, lam y ba. Gracias a que se articulan todas en el ápice de la lengua o en los labios. Viene la palabra idlaq, viene de dhalaq al-lisan, que es la punta de la lengua o el ápice de la lengua. Esas letras son fáciles de pronunciar, entonces tienen esa característica de facilidad. Y las otras son al-ismat. Vamos a verlo en esta imagen. Al-ismat, significado literal, silenciar o cortar. La dificultad, el significado convencional, es la dificultad de pronunciar las palabras formadas únicamente de las 23 letras restantes. ¿Qué quiere decir? Nunca vas a encontrar una palabra en árabe formada simplemente de las letras del ismat. Siempre tiene que haber una o más de las letras del idlaq para que haya facilidad a la hora de pronunciar. Nunca vas a encontrar una palabra de 4 o 5 letras únicamente de la característica al-ismat, porque es difícil de pronunciar. Y si hay alguna en árabe, eso es señal de que es una palabra arabizada, ¿no? Es de otro origen, puede ser de origen persa o de otros idiomas, y se ha utilizado, al utilizarla tanto en árabe, se ha adoptado en el diccionario, ¿no? Pero como base que tiene origen, o como palabra que tiene origen en la lengua árabe, es inexistente en las palabras de 4 o más letras, únicamente de la característica del ismat. Siempre tiene que haber letras del rasgo distintivo al-idlaq, farra min lubbi. Son letras que se pronuncian con facilidad y siempre tienen que formar parte de las palabras en árabe para que haya facilidad y haya separación entre las letras que tenemos dificultad a la hora de pronunciarlas, y así sea más fluida la pronunciación y el discurso, el hablar a la hora de hablar en el idioma árabe. Estas son las características o los rasgos distintivos que tienen opuestos. Al-hams, el susurro, su rasgo distintivo es al-jahr. El significado literal es voz alta, pero hemos dicho que es el flujo del aire y digamos el corte de aire a la hora de pronunciar esas letras. Al-hams, fahathahu shakhsun sakat. Esas letras. Fa, ha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf y ta. Las restantes son de al-jahr. También tenemos al-rijawa o al-rajawa, y lo que es la suavidad o la facilidad, ¿no? Y el rasgo distintivo es ashidda, la intensidad, y son ajid, qattin, bakat, ajid, qattin, bakat, y las otras son de rasgo opuesto. También tenemos al-bayniyya, una intermedia, que es lin, umar, lam, nun, ain, mim y ra. Y luego tenemos al-isti'la, khussa, daghtin, qidh, kha, sad, ضاد غين خص ضغط طاء قاف y dha, esas letras enfatizadas, y las otras restantes son atenuadas. Y tenemos al idlaq, que es la facilidad a la hora de pronunciar esas letras, que son farra min lubbi, fa, ra, mim, nun, lam y ba, y las otras letras son de rasgo distintivo opuesto. Todas esas características son importantísimas a la hora de pronunciar correctamente la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, a la hora de hacer la recitación, a la hora de entonar bien esas letras para transmitir los significados correctamente. Y la única manera de conseguir esa manera perfecta o esa manera correcta de la recitación es a través de la práctica. Sin práctica nunca llegaremos
a recitar bien, porque esta parte teórica es para guiarnos nada más, pero la práctica es lo más importante para poder adquirir ese nivel correcto que nos hace conseguir la recompensa en sí de la recitación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, también nos hace fieles a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y protectores a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala de cualquier manipulación y alteración, y al mismo tiempo esa es la manera correcta que se le enseñó a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto él a los sahaba y los sahaba generación tras generación hasta que nos llegó a nosotros, y nuestra responsabilidad es transmitir tal cual la recitación de la palabra de Allah, con sus comas, con sus puntos, con sus rasgos distintivos, con sus puntos de articulación, y todo, alhamdulillah, está muy bien registrado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Vuelven las tardes en Córdoba Internacional. Quédate con nosotros y disfruta de los nuevos horarios con una programación hecha a tu medida, con programas como Hadad Debate, Mayalis, Recita el Corán o el Magazín de Córdoba, además de toda la actualidad informativa. En directo, conectando culturas, conectando contigo. Quédate con nosotros en Córdoba Internacional Televisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos de vuelta en nuestro programa Recita el Corán. Estamos en directo. Inshallah ta'ala, nos queda un cuarto de hora de programa donde vamos a comentar aspectos teóricos y luego procedemos a la recitación práctica. Me gustaría recordarle también a los hermanos que quieren, por ejemplo, quedarse con esta parte teórica y con esas definiciones convencionales de manera permanente. Hay poemas que han elaborado nuestros sabios, los sabios del Tajwid, que resumen de una manera poética, digamos, fácil de memorizar, esos conceptos, esas letras, esos grupos de letras, esas definiciones y los diferentes puntos de articulación, los rasgos distintivos y todas las reglas del Tajwid. Hay diferentes poemas, uno de los más conocidos es Al-Jazariya del Imam Al-Jazari o Tuhfat al-Atfal del Imam Al-Jamzuri. Son poemas que ayudan a resumir la parte teórica y también que sirvan como referencia a la hora de acordarse de las definiciones, de las letras, de cómo hay que aplicarlo, y es muy fácil, inshallah ta'ala. Los hermanos que tienen un cierto dominio de la lengua árabe lo pueden llevar a cabo y así quedarse con esa parte teórica que sirve siempre de referencia. Por ejemplo, Al-Jazariya, cuando habla de Makharij al-Huruf, dice Makharij al-Huruf 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. Y te va detallando cada letra, donde hay que pronunciarla y cuál es la letra que viene por detrás. Todos los detalles, los rasgos distintivos, lo mismo. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت, etc. Y así podéis quedaros con esas definiciones, memorizarlas y que sirva como referencia. En el momento que quieres recordar una regla, tienes la definición, tienes el grupo de letras y cómo hay que aplicarlo. Y luego la parte más importante es la práctica a la hora de recitarlo bien. Tenéis el acceso a estos poemas, inshallah ta'ala, por internet, en los libros de Tajwid, todas
están mencionadas y hay diferentes, las más recomendables, por ejemplo, que es el Al-Jazariya, que es un poema que, digamos, abarca todos los aspectos básicos del tajwid, o una que es más para más principiantes, que es Tuhfat al-Atfal de el Imam el-Jamzuri. Eso es para, digamos, quedarse con la parte teórica, inshallah ta'ala, que es muy importante, lo tratamos porque también es importante, pero la práctica es el objetivo en sí. Hemos hablado de los rasgos distintivos que tienen opuestos, sifat laha ضد. Ahora vamos a hablar de los rasgos distintivos sin opuestos, que es el otro grupo de los rasgos distintivos, y el primero es as-safir, como vais a ver en la siguiente imagen. As-safir, significado literal, silbido. Safiruha sadun wa zayun sinu. Así dice el Imam al-Jazari en su poema Al-Jazariya. Significado técnico, silbido que acompaña las letras, las siguientes letras: sad, zay y sin. Como notáis, salen con cierto silbido. Eso es específico para esas tres letras. No hay que aplicarlo a las otras, ¿no? Esta característica no tiene opuestos. El otro grupo de letras no significa que tiene lo contrario, pero únicamente hay que aplicar ese silbido a la hora de pronunciar sad, sin y zay. Salen con cierto silbido que es importante de tener en cuenta. Una de las características también muy importantes que no tienen opuestos es al-qalqala, sería impacto, ¿no? Un fuerte impacto que se produce a la hora de la pronunciación de una letra con sukun, sin vocal, una letra muda, y es debido a la separación brusca de dos órganos de pronunciación sin que haya apertura de la boca o circulación de los labios o bien inclinación de la mandíbula inferior. Son letras que a la hora de pronunciarlos hay cierta presión y no se abre la boca, ni hay, digamos, una circulación de los labios, ni hay una inclinación. Entonces necesitamos hacer un impacto para que se percibe esa letra. Son esas letras que veis ahí en la imagen: Qutbu Jaddin, Qaf, Ta, Ba, Jim y Dal. Cuando tienen sukun, es difícil de percibir. Entonces necesitamos aplicarles impacto para que sean notables a la hora de la pronunciación. Qo, qo, to, to, to. Hay que abrir la boca, hay que suavizar, picar la letra de alguna manera suave para que se perciba en el momento que lleva sukun, que no lleva vocalización. Qul huwallahu ahad. Si no aplico el qalqala no se va a percibir ad-dal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. No se percibe, porque al llevar sukun y al producirse un cierre entre los órganos de la pronunciación de esa letra y no se abre la boca, no se percibe. Entonces debemos de hacer un cierto impacto con la letra, picar esa letra de alguna manera para que se abra un poco la boca y se perciba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. De la otra manera, si no aplico el qalqala no se percibe. Lam yalid wa lam yulad, porque se cierran, hay una presión notable ocasionada por los dos órganos que participan en la articulación de la letra, y es importante aplicar al qalqala, impacto o presión, ¿no? o suavizar la presión de la letra, de la pronunciación de la letra, para que se perciba en la escucha a la hora de recitar. Hay observaciones relacionadas con este apartado. Vamos a verlo detalladamente o prácticamente en esta imagen, y luego procedemos a la recitación práctica. Esta regla se divide en dos partes. Hay qalqala sughra, es impacto menor, es considerada menor cuando una de esas 5 letras se encuentran en la mitad de la lectura. Alam nashrah laka sadrak, lam yalid wa lam yulad. إنه على رجعه لقادر إن الأبرار لفي نعيم. Y es llamada mayor, qalqala al-kubra, impacto mayor, cuando una de esas 5 letras se encuentran al final de la lectura. قل أعوذ برب الفلق, es más notable. والله بما يعملون محيط. ما أغنى عنه ماله وما كسب.
notable. Innal abrara kasab. Más, se nota más porque está al final de la letra. Was-samaa'i dhatil buruj. Fi jidha hablum min masad. Como notáis, hay una diferencia cuando la letra de al-qalqala está en mitad de la palabra o está al final. La observación siguiente que vamos a ver en la imagen siguiente es cuando la letra está al final, pero lleva reduplicación, lleva shadda. El impacto de la letra es todavía más fuerte cuando la letra al final de la lectura es reduplicada. Haqqo, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Es muchísimo más notable a la hora de llevar shadda, lo que es reduplicación. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Es una de las características importantes y en la cual se cometen muchísimos errores. Hay hermanos que aplican al qalqala ese impacto de las letras a letras que no pertenecen a ese grupo. Las únicas letras que hay que aplicarles ese rasgo distintivo son qutubu jaddin, recogidas en esas dos palabras. Qutubu jadd, qaf, ta, ba, jim y del. Las otras nunca. Sobre todo cuando llevan sukun, hay muchos hermanos aplican al qalqala en la mayoría de las letras que llevan sukun. Y hay algunos que no lo aplican bien. En vez de aplicar al qalqala a esas letras, ni siquiera se percibe a través del oído, o lo hacen más notable en el medio y menos notable al final. Vamos a verlo inshallah ta'ala de manera práctica, porque las suras que vamos a recitar hoy seguimos el mismo orden de nuestro último hizb sabbih, la última división del Sagrado Corán. Nos viene también genial para aplicar esos consejos, lo que hemos tratado en la parte teórica. Sura número 94, Surat Ash-Sharh. Alam nashrah laka sadrak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Si os fijáis, alam nashrah laka sadrak, dal con sukun, es de las letras de sifat al-qalqala, qutubu jaddin. Alam nashrah laka sadrak, si no aplico el qalqala no se percibe. Alam nashrah laka sadrak, sad, se cierra la boca y no hay manera de que esa letra se perciba. Entonces hay que producir un impacto suave para que se perciba. Alam nashrah laka sadrak. El kaf, a diferencia del qaf, que tienen el punto de articulación muy cercano, hay que tener mucho cuidado. El kaf es de las letras del susurro. Fahathahu shakhsun sakat. El flujo de aire sigue, pero al mismo tiempo tiene jahr, se corta el sonido. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Dhikrak, no hay que hacer qalqala, hay muchos hermanos que hacen dhikrak, eso es qalqala, pero en el kaf no, en el qaf. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب باء كن سكون قلقلة فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. فارغب. Ba sakina también hay que aplicarle el qalqala, si no, no se percibe. فإذا وإلى ربك فارغب. Si cierro, porque el ba se articula con los labios cerrados, ba, ba. Si no hago ese impacto, si no pico la letra para que se perciba, no se va a notar. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Esa sería la manera correcta, inshallah ta'ala, de aplicar este rasgo distintivo. Lo comentaremos más porque hay algunas observaciones que hay que tener en cuenta. Insisto en la parte de la práctica. Cuanto más practiquemos la recitación, cuanto más recitemos la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, obvio, más recompensa tenemos, más hasana tenemos y más ejercitada va a ser nuestra lengua y más automática se va a convertir nuestra recitación y no nos tenemos ni que fijar en las reglas. Eso espero, inshallah ta'ala, que mejoremos entre todos esa manera de recitación y que lleguemos al rango de la perfección, del itqan, inshallah ta'ala. Espero que os haya sido de beneficio este capítulo y nos vemos en el capítulo siguiente, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum